En la clase de hoy veremos lo que son las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas en 1845 por el físico ruso Gustav Kirchhoff. Su principal objetivo es la resolución de circuitos eléctricos. O sea, conocía la red encontrada. Esto es una red. ¿Ok? Esto es una red. Entonces, conociendo la red, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que conoce uno cada los elementos del circuito, etcétera. Encontrar la corriente. Esto es muy importante, encontrar la corriente en todo el circuito. Básicamente, la vida del vía es la corriente eléctrica, ya que a través de ella podemos conocer todo su circuito. Entonces tendríamos básicamente que el objetivo son las resoluciones de los circuitos eléctricos. Por esto es muy importante en todas las carreras de ingeniería eléctrica. Estas leyes se basan básicamente en la conservación de la carga y la energía. Ok, o sea que la naturaleza que nos está diciendo que si hay una conservación de carga, o sea que la carga no se crea ni se destruye, la energía se disipa en todos los elementos de este circuito. ¿Qué nos dice la primera ley? Conocida como la ley de mallas. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrica es una malla debe ser igual a cero. Eh, Esta es la suma de todas las diferencias tienen que ser una igualdad de cero. Esta es la idea básica. Tenemos, vemos por este sector, tenemos un circuito en una pequeña red que contiene dos mallas. ¿Cómo la podemos identificar? Una malla es un ciclo cerrado. Hagamos esto podría ser una malla. Aquí llevamos un ciclo cerrado. Aquí podríamos encontrar la segunda malla terminando a este punto y este es otro punto. O también podríamos escoger este ciclo o también este ciclo que podría venir de aquí a este sector. Ok, eso. Como tú quieras. La elección de las mallas no hay reglas. Está ahí. Ok. Podemos esta o esta malla o esta simple malla con esta, como tú quieras, no hay problemas. Ahora, por lo regular, la teoría de los circuitos, cuando tú tienes una red, aquí tenemos nuestros elementos, resistencias, fuentes, condensadores, etcétera. Por lo regular se escoge un sentido de la corriente para todos. Esta es una de las reglas que se pone en los cursos de la electrónica. Okay. Aquí tenemos, ya que tenemos toda su red, hay que colocar su sentido de corriente. Ok, una así, otra así, ok. No hay sentido específico, pero también es arbitrario. El siguiente paso para resolver este circuito es la suma algebraica de las diferencias. Las fuentes básicamente ya tienen su polaridad, entonces menos más, colocamos menos más, hasta ahí no es más. Las fuentes ya tienen su polaridad. Ahora, ¿quién le va a dar la polaridad a los elementos pasivos? La dirección de la corriente. Recuerde que si este es un elemento, ya sea una resistencia o, o cualquiera, donde entre la corriente va a ser positiva, más, y por donde sale es negativa. Ok, si una corriente ingresa por este sector, la corriente positiva ingresaría por esta y sale negativa. Ok, vamos a ver con esta resistencia después. Tenemos una corriente cuando viaja en un sentido, que tenemos así, de un sentido más, menos, menos algo, menos, más algo.
Aquí está una caída durante esta dirección y 1, esta sería la corriente y 2. Aquí sería una caída de vuelta por este lado ya debido a esta, pero como viene la otra corriente inversamente hay una subida. Ok, entonces coloquemos los sentidos. ¿Cómo los cogemos? ¿Cuál de los voltajes es más alto? Entonces tenemos el de 12, utilizamos este sector AC. Este es el sentido de mi corriente I1. Entonces, siguiendo el esquema, colocamos el sentido de la corriente I2 de la malla 2. Entonces tenemos entre la corriente más menos, aquí seguimos aquí entra y saldría por acá. Para esta corriente I2, aquí entra y aquí sale, aquí entra, aquí sale, y la fuente que ya tiene su polaridad. Básicamente ahí tenemos lo que va a ser la suma algebraica. ¿Por qué? Porque una suma significa la diferencia potencial más la diferencia potencial 2. Esto tiene que ser igual a 0, pero tú no sabes que estos signos tienen que ser positivos o negativos. Ahora, ya una vez establecidos los signos de cada uno de los elementos, entonces tomamos cualquier punto. Empezamos por este lado, malla 1. Malla 1. Ok. Y procedemos con este sector. Entonces bajamos por este lado, por esta malla, por este circuito, por esta rama. Y entonces subimos, encontramos menos, más 12 voltios. Más, menos, aquí hay una caída, menos 2 ohms. La diferencia potencial que vale R por I, por D. Entonces R que es 2 I que es I1 y continuamos por la misma malla y encontramos más menos 4 por I1, pero está ingresando la corriente I2. ¿Sí? Entonces tal como significamos este sector. Listo. Entonces la corriente pasa por este lado. Aquí encontramos una subida de potencial de 4 veces de I2 porque está cruzando por la malla 2. Ya llegamos al mismo punto. Listo, no fue más. Esto es igual a 0. Listo. Aquí tenemos la malla 1. Empezamos desde este punto, menos más 12, más menos de 12, más menos. En esta resistencia está pasando dos corrientes, una caída y una subida. Y esto por la malla 2 que está cursando la corriente I2. Entonces esto y no es más. Entonces este sector llegamos punto donde partimos y esto es igual a 0 según la primera ley. Ahora, si te das cuenta que dice algebraica, significa esto: 12 más menos 2 veces y 1 más menos 4 veces y 1 más 4 veces y 2, esto es igual a 0. Entonces tenemos una diferencia potencial de 1, una diferencia de potencial 2 y una diferencia potencial 3 y una diferencia potencial de 4. Esto es equivalente a 0. O sea que tenemos una suma de diferentes potencial y esto es algebraica, porque aunque sea una suma es la misma, es una caída potencial. Ok, es por eso que se le llama la suma algebraica. Y esta suma es la que está acá, es la que estamos representando en esto. La suma de la diferencia de potenciales en una malla específica tiene que dar igualdad a 0.
Bueno, ahora, ya que tenemos este concepto de la malla, podemos formular la segunda malla. Entonces, este no es el objetivo, ya lo veremos más adelante sobre este mismo circuito para solucionarlo bien. Ok, el interés en este momento es encontrar la corriente I1 y 2. La corriente que pasa por esta resistencia sería, esta es la resistencia, una corriente va bajando I1 y corriente que va subiendo, que sería I2. El sentido, la corriente I1 cogemos el mayor y después el menor. Esto sería, esto sería restarle, porque va en dirección contraria, la suma o la resta. ¿Y por qué digo suma? Porque de repente podemos decir que la dirección de este sentido podría ser esta, podría ser contraria. Y si lo hubiéramos puesto a este sector, aquí debería ser un más y aquí debe ser un menos. Pero como lo estamos colocando a lo contrario, esto sería una caída. Pero como lo había como colocamos anteriormente, esto será dependiente de la manera de la corriente, de la dirección de la corriente. Ahora, la solución de un problema. Si una de las corrientes es negativa, significa que el sentido es opuesta. Haz de cuenta que esta de I2 te salió negativa en la solución del problema. ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente no es de este sector, sino como de al sentido opuesto. Básicamente esta es la idea esencial. Vámonos con la segunda ley. Ahora veamos la segunda ley de Kirchhoff, que es básicamente que se conoce como la ley de nodos, que en cualquier nodo la suma de todas las corrientes que salen o entran deben ser sumadas, deben sumar cero. Esto debe ser importante, o salen o entran. Ahora, ¿qué es un nodo? Es un punto donde el circuito es donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Aquí, como se dan de cuenta, podría ser una resistencia, un capacitor, un inductor, cualquier cosa, etcétera. Básicamente es un componente eléctrico donde conectan tres terminales en un solo punto. Este es un punto. Esto es lo que vamos a llamar o denominar como nodo. Ok. La ley nos dice que en todas las corrientes que salen, aquí sale por este lado, o entran a este nodo, ¿sí ves? La suma de todas estas corrientes deben ser igual a cero, más I1, más I2, más I3 igual a ceros en ambos casos. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Yo preferiríamos que eligiéramos esta. Ahora, tú dirías, a mí me han enseñado de esta manera. Por ejemplo, aquí hay una corriente I1 saliendo aquí la corriente I2 y repartiendo la corriente I3. Entonces tú dirías que la conservación de la carga I1 tiene que ser igual a I2 más I3. Perfecto, no hay problema. No hemos violado ninguna de las dos diagramas. Entonces sería I1 menos I2 menos I3, esto es igual a cero. Si te das cuenta, aquí tenemos una suma donde podríamos llamar como suma algebraica. 1 más menos I2 más menos I3, esto es una igualdad de cero. Entonces no la queremos hacer de esta manera porque ¿qué pasaría con la ley? Aquí estaría lo opuesto, justo entrando la corriente, saliendo de esta noda I2 y este I3. Esta llega a esta igualdad. Entonces que si venimos y te digo esto, ¿por qué no cambiamos el sentido de la corriente? Porque I2 le cambiamos el sentido, quedaría para este sector, obviamente quedaría positiva, y si le cambiamos el sentido de la I3 obviamente cambiaría signo positivo.
aquí todas las corrientes están entrando. Entonces, si le cambiamos el sentido de nuestra corriente, aquí sería un más, y llegamos a esto. ¿De acuerdo? En conclusión, no hemos afectado este resultado. Si se dan de cuenta, la corriente que está entrando salen estas dos. Y lo podemos arreglar de esta manera. Si le cambiamos el sentido de esta corriente de estas dos, si tenemos una suma, como dice esta ley. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, fíjate bien, volvamos a nuestro circuito anterior. ¿Qué vamos a hacer para resolver un circuito por medio de la segunda ley de nodos? Primero, obviamente, el único nodo que observamos es este, pero aquí hay otro, pero hay algo muy interesante. Aquí tenemos la polaridad de la fuente negativo y positivo, y negativo positivo. Por lo regular, a este punto A, y le vamos a encontrar un potencial de sub A, y luego este nodo que está acá es necesario llamarle tierra, que se simboliza así. Acá el potencial de este se equivaldría a 0 por referencia. Entonces tú escoges unos y buscas el punto tierra. En un punto tierra básicamente se encuentra en potenciales negativos. Ahora, hecho eso, vamos a escoger este, saliendo, todas las corrientes están saliendo de este mismo nodo. Y 1, y 2, y 3. Y entonces tú dices, se cumple la ley, esta ley. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, que la diferencia potencial de un elemento resistivo es así. O sea, que la corriente básicamente es igual a la diferencia potencial sobre la resistencia. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este caso? Fíjate bien, primero, el nodo, el subíndice I1, la corriente I1, que es esta, que encontramos a este sector, entonces que se dirige por este de potencial A, por esta rama encontramos hasta el potencial 0 o hasta la tierra. Entonces, potencial en A, encontramos esta diferencia de potencial en que se encuentra en esta fuente de más o menos, a que sería menos 12. Llegamos al punto, hasta ahí llegaría, sobre las resistencias que encontramos en esta rama. Tú dices que esto se denomina una rama, es en esta rama una resistencia que sería esta de 2. Si hubiese otra resistencia por este lado, pues se sumarían, pero en este momento se sumaría, pero en este sería 2 más la corriente I2 que va por este sector. Entonces vamos potencial en A, y recorremos esta rama y encontramos hasta el potencial 0, y nos encontraríamos con una fuente de más menos 9, y la que resistencia encontramos acá, la única que hay, la de 2 sobre 2 más y 3, que sería el potencial de A. No hay ninguna fuente, simplemente se coloca el potencial en A, y qué resistencia encontramos sería la de 4 ohm. Ya una vez calculadas las tres corrientes en base a esto tiene que ser igual a 0. Y fíjate qué interesante, porque cuando establecimos la primera ley, la ley de mallas, básicamente con este mismo circuito obteníamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, el problema algebraico que hay que resolver. Pero mientras con el método de nodos
simplemente hay una ecuación con una sola incógnita. Y si conozco el potencial de A, la corriente en A sería el potencial en A menos 12 sobre 2, o la corriente 2 sería la potencial en A menos 9 dividido en 2, o la corriente I3 que sería el potencial en A dividido en 4. Y eso es todo. No, ahí tendríamos las tres corrientes conocidas. Esto es básicamente la aplicación del método de nodos. Entonces, ¿por qué no resolvemos este problema? Muy bien, entonces apliquemos la primera ley y la segunda ley de Kirchhoff para la solución de este circuito. Primero, vamos a hacerlo por mallas. Mallas, ¿qué hacemos? Cogemos esta malla y esta malla, o esta, o con toda esta, como tú quieras, no hay inconvenientes. No hay inconvenientes. Recuerda que solo hay dos mallas, ok. No, ok. En lo siguiente, polaridad a las fuentes. La línea larga significa la polaridad positiva y la línea pequeña es la polaridad negativa. Segundo, hacia dónde coge el sentido de la corriente. También es completamente arbitrario. Lo podemos colocar así, y 1, y así podría ser la I2. I2. Ok. Como tenemos una suma algebraica de diferente potencial, necesitamos saber si hay una subida o una bajada de voltaje en los elementos de este circuito. Entonces la corriente sería más menos. Esta corriente entraría aquí más y aquí sería menos. No es más por este circuito. En la corriente 2 por este sentido más, y aquí sería menos, y aquí sería más y menos. Y la fuente, una vez ya completado estas polaridades, haber encontrado estas polaridades debido a cómo ingresa la corriente, ahora comencemos con la fórmula. Si escogemos esta malla y esta malla, tendríamos malla 1. Empecemos donde tú quieras, no hay inconveniente con ello. Empecemos desde este punto y vamos a dar la vuelta por este lado, okay, hasta llegar al mismo punto. Empecemos menos más 12 voltios, menos 2 y 1. Continuamos más menos 4 y 1, pero como está ingresando la corriente I2 por esta misma resistencia, durante la primera corriente es esta, menos 4 y 1, pero como ingresa la otra corriente, más, aquí hay una subida de voltaje, más 4 veces I2. Ahí esto, bajamos y continuamos el recorrer y completamos. Esto debe ser igual a 0. Lo único que vamos a hacer es 12 menos 6 y 1 más 4 y 2. Esto es igual a 0. Es conveniente colocarlos de esta manera. Ya vamos a decirle por qué. Vamos a colocarlos 6 veces y 1 menos 4 veces y 2. Esto es igual a 12. Esta tenemos la primera ecuación. Si nos damos cuenta, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación de dos incógnitas. Para eso vamos para la otra malla para encontrar la otra ecuación. Malla 2. En la malla 2, si quieres, lo único que tienes que respetar es el sentido de la corriente. Por ejemplo, empecemos por este punto, en este punto, y terminas en este punto. En este punto, no importa. El hecho es respetar el sentido de la corriente. Más, menos.
menos 4 y 2, pero como está pasando la corriente y 1, aquí sería más menos más 4 y 1. Ahora sigamos más menos 2 veces y 2 más menos, ya que encontramos la fuente de poder, menos 9, y finalizamos otra vez en este mismo punto. Esto es equivalente a 0. Ahora aquí podemos la ecuación de la siguiente manera: 4 veces y 1 menos 6 veces y 2, esto es igual a 9. ¿Ya? 4 veces y 1, este y este se suman, y este da menos 6 y 2 y se suman, y esto es igual a 9, y esta es la segunda ecuación. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a prescribir 6 y 1 menos 4 veces y 2 es igual a 12, y luego colocamos 4 veces y 1 menos 6 veces y 2, esto es igual a 9. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, podríamos decir, ya que despejar la I1, y de una vez despejada la metemos acá y tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. De esta podría ser, pero vamos a explicarla, que es muy importante en el lenguaje matemático. Tú puedes escribirla de la siguiente manera: 6, 4 menos 4 menos 6, esto es igual a y 1 y 2 igual a 12 y 9. Listo. Aquí ya transcrito este sistema de ecuación. Esto es un sistema matricial. Es muy importante que vayamos trabajando con matrices, es bastante utilizada en la universidad. De todas maneras, la teoría de matrices es muy amplia. Ahora, para resolver este problema necesitamos el método de Cramer. Pero no estamos, como estamos en matemáticas, tú lo podemos buscar. La corriente I1 es igual al determinante de dos determinantes. Tenemos dos determinantes. Es la determinante de esta matriz sería 6 menos 4, 4 menos 6, pero esta es la matriz principal. Ok. Tenemos, como vamos a trabajar con la I1 en la columna izquierda, los colocamos, el valor es 12 menos 9 menos 4 menos 6. Esto es igual a C D por A, C por B. Siguiendo esta norma, es igual a 12 por A menos 6 menos 4 por 9. Entonces tendríamos aquí abajo menos 6 multiplicado por 6 menos 4 que multiplica menos 4. Esto es igual a, para la I2 va a ser de la siguiente manera: colocamos la matriz principal, que es 6 menos 4, 4 menos 6, y seguimos con esto. Entonces, como vamos a trabajar con la I2, dejamos la segunda columna en 12 y el 9. Tendríamos lo siguiente: esto es igual a 6 por 9 menos 4 por 12, mientras que abajo sería 6 por menos 6 y 4 por menos 4. Esto sería igual
para I1 sería lo siguiente: 12 por menos 6 menos 9 por menos 4 sobre 6 por menos 6 menos 4 por menos 4, y esto da un resultado de 1.8 amperes. En el siguiente caso sería lo siguiente: 6 por 9 por menos 4 por 12 sobre 6 por menos 6 menos 4 por 4 menos 4, dando el siguiente resultado: esto dando un resultado de menos 0.33 amperes. Ok, aquí tenemos las magnitudes de estas dos corrientes. Ahora, fíjate bien, este es positivo, I1, que es la I1, que la dirección de la corriente está corriente, pero la corriente I2 es negativa. ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente, según como la dibujé, está mal hecho, entonces la corriente va para este sector. Ok, iría así. Esta sería la única observación y corrección de nuestro circuito. Y si te das cuenta, la resistencia de 4 ohm es la suma de estas dos corrientes, la suma de I1 y I2. Corrigiendo el sentido, le colocamos más 0.3 amperes. O si no, hay otra manera de verla. ¿Y qué está pasando? Por esta resistencia, y dijimos que la corriente mayor I1, que sería I1, el convenio que teníamos hace un momento de que la corriente que iba a dirigir a ese sector sería, obviamente, sería una menos, que porque va por sentido opuesto, I2. 1.8 menos 0.3 amperes. Al final de cuentas, esto sería una suma. Eso es una suma, se suma. Se dan de cuenta, y esto es igual a 2.1 amperes. Entonces, en el caso de perseguir el convenio de la corriente, pero respetando siempre los signos, como se da cuenta, eso es una suma, pero si es el efectivo cambiar dirección de la corriente, obviamente cambiarían los signos y se irían sumando, porque irían a la misma dirección. Menos por menos más es igual, es la misma. Ahora, conocida la corriente, podemos encontrar, por ejemplo, decir cuál es la potencia o cuál es la diferencia potencial acá, ya que R por E, o cuál es la potencia o cuál sería la diferencia potencial entre A y B. Son preguntas que van a suceder de repente, de cómo aplicar la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Ahora vamos con la segunda ley. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿qué hacemos? Este nodo, y luego el punto tierra. La más fácil que se encuentra es este punto que encontramos acá, y este es el símbolo acá. Este es equivale a 0, ya que sería A, o el potencial sub A. Tendríamos que la ley nos dice, podemos escoger que salgan o que entran las corrientes. En este momento están saliendo I1, I2, y esta es I3, arbitrariamente, no hay problema. I1,
y 2 y 2 y 3. Ahora, según la ley, la suma de estas corrientes deben equivaler a cero. Pero como estas tres es la diferencia potencial de un elemento resistivo, es igual, donde I es igual a la diferencia potencial dividido sobre R, dividido por R. Tendríamos para la I1 la potencial A va a viajar por esta rama hasta llegar al punto cero o tierra. Entonces decimos qué potencial encontramos en el camino. Potencial en A, listo, seguimos por este lado, más menos, encontramos un menos 12, esto es una caída. Vamos a ver qué otra potencial encontramos y no encontramos más sobre la resistencia que este lado es solamente la de 2 ohm sobre 2. Listo, utilizando esto encontramos esto más I2 que sería el potencial en A recorriendo este sector, esta rama, el potencial en A, vamos por este lado, más a menos, aquí sería otra caída, menos 9. Ya tenemos la diferencia potencial y me preguntamos qué resistencia tiene esta rama, solo encontramos la de 2, si hubiese otra se sumarían, pero como en este caso solo sería la única resistencia sería 2, ok, según esto, más nos vamos con el potencial en A para la I3. Entonces, como el potencial en A comienza a viajar hacia la Tierra y no encontramos ninguna fuente, así que queda en voltaje en A. Y sobre la resistencia que se encuentra en esta rama, que simplemente serían 4 ohmios, esto tiene que ser igual a 0. Ok, ahora nos damos cuenta a que podría multiplicar por 2 y dividir en 2 por 2 dividir en 2 para que el denominador quede con el mismo valor. Aquí tenemos que solucionar esta misma ecuación con una incógnita. Entonces lo que podríamos hacer es sacar el mismo denominador. 2 multiplica el potencial de A menos 2 es dividido en 4 más 2 por el potencial A menos 9 dividido en 4 más el potencial en A dividido en 4 es igual a 0. Que tenemos ahora, tenemos el mismo denominador, por lo tanto tenemos que sumar los numeradores, el 4 en el denominador, pues básicamente pasa a multiplicarlo por 0 y esto es igual a 0, quedándonos así, 2 veces el potencial de menos A, menos 2 veces el potencial de A menos 9 más el potencial de A igual a 0, porque el todo lo siguiente es igual a 2 veces el potencial de A menos 24 más 2 veces el potencial de A menos 18 más el potencial de A. Esto es una igualdad a 0. Entonces 2 veces A más sería 5 veces el potencial de A. Luego tenemos 24 menos 18 menos 42. Esto es igual a 0. Por lo tanto, 5 veces el potencial en A. Esto es igual a 42 y el potencial en A sería 42 sobre 5. Esto es, por lo tanto, sería este el resultado. La corriente 1 va a ser igual a 42 quintos menos la corriente, que sería esta, menos 12 sobre 2. La corriente I1 es igual a 42 sobre 5 menos 12
sobre 2, esto es igual a menos 1.8 amperes. Y 2 sería la siguiente ecuación. Y 2 es igual a 42 quintos menos 9 dividido en 2. Esto es igual a 42 quintos menos 9 sobre 2, dando lo siguiente, menos 0.3 amperes. Luego la corriente 3, que sería esta de acá, y 3 es igual a 42 quintos sobre 4. Esto equivaldría a 42 quintos dividido en 4, dando un resultado de más 2 amperes. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos la solución, pero fíjate bien que esta es negativa y esta salió negativa. ¿Qué significa eso? Que en pocas palabras se suman, tocarían sumar que la corriente I1 viene hacia este lado y la corriente I2 viene hacia este sector por este lado. I2 y la corriente I3 va del sentido bien y esta está bien. Ok, la corriente I3 sería este sentido. Y si te das de cuenta en el método de mallas, 1.8 amperes, 1.8 amperes. Lo único que inconveniente fue que salió diferente el signo. La corriente I2 menos 0.3 amperes. Aquí da 0.3 menos 0.3 amperes. Aquí, de acuerdo, ya estamos igual. El menos significaría, en vez de ir por este lado, va hacia el otro sentido. Ahora la suma de la resta, o dependiendo del sentido de las corrientes, si no lo cambias y respeta los signos, y la corriente y este es I3 sería 2.1 amperes. Esto es equivalente a 2.1 amperes. Aquí debemos visualizar que las mallas y los nodos, en este sentido, en este circuito, tenemos dos mallas, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, en el circuito de nodos solo tenemos una ecuación con una sola incógnita. Tú decides qué método utilizar para solución de este problema. Gracias.